un 11% del personal sanitario que ya se vacunaba rechazó la vacuna, médicos y enfermeros. Sobre el infarto de miocardio, lo que vamos a tratar con usted. Bueno, no todo podemos tratar, pero es importante que nos cuente pues, esta situación. Sí. Mire, la enfermedad cardíaca como tal en el mundo ha aumentado. Y si usted ve en esta situación de pandemia que hay muchos problemas económicos, hay mucha gente que ha perdido familiares, el nivel de estrés es muy alto. Entonces, uno de los puntos y gravitantes en el planeta es que la enfermedad cardíaca es prevalente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vemos cada vez que hay un auge mayor de enfermedades cardíacas y particularmente de la cardiopatía isquémica. Ya, es que no le escuché una parte, doctor. No sé si en la radio, pero creo que al aire no escucharon bien. Usted se quedó hasta que en COVID la gente pues ha tenido este problema, ¿no? Por ahí, por ejemplo. Ok. Doc, otra vez se me quedó. Puede ser la conexión. Ajá. Entonces, mire, vamos ahí. Entonces, el asunto ahí, en este momento hay muchos factores que rigen y producen la posibilidad de tener un infarto. La presión alta, la diabetes, el colesterol, el estrés, una serie de factores del sobrepeso. Pero en particular en este momento, que hay mucha tensión y problemas económicos y estrés y familia de enfermos, uno ve una incidencia más alta de enfermedades cardíacas. Si usted hace una encuesta y dice los pacientes o los habitantes que viven en la zona costera, que han perdido hoteles, que han perdido lugares de comida y todo el asunto, su nivel económico se ha contraído y eso origina que tengan más estrés. Entonces, si usted hace ahí, va a tener más problemas de arritmia, depresión y probablemente de infarto. Exacto. Entonces, ¿cuál es el punto que yo quisiera de esa parte de atacar? Nosotros tenemos complejidad para atender a ese paciente. ¿Cuál es el problema principal? El tiempo de demora. Es decir, que el paciente piensa al principio que es un dolorcito, que no tiene importancia, y demora acá al hospital y llega 12, 14, 24, a veces 2 días después. Entonces, si un paciente es un paciente joven que hace actividad sana y vida sana, uno dice es probable que no tenga problema, pero la gran mayoría son sedentarios, gorditos, con colesterol, no se controla muy bien a lo mejor la presión y la diabetes. Ante la presencia de dolor precordial, lo que uno le sugiere es que consulte al médico, porque pierde tiempo. Entonces, a lo mejor esa consulta dice, no, no es nada, pero el médico le dijo eso, lo pudo revisar, lo pudo examinar. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? La gente minimiza y no viene. Entonces, hoy por hoy, muchas estructuras poseen, de la ciudad le hablo, la posibilidad de hacerle cateterismo de urgencia, se da cuenta, no necesariamente una clínica, pero sí le puede resolver problemas rápidamente. Se da cuenta, existen drogas también que se pueden hacer y sobre todo servicios de atención. Entonces, si usted está hablando de una zona rural que no tiene a lo mejor infraestructura, bueno, es mala suerte. Pero estando cerca, y es una cosa que uno le aconseja, usted ve que gente dentro de la ciudad tiene problemas cardíacos y no acude al médico. Y antepone otras cosas y eso es un problema. Entonces, si uno le dice, mire, usted hace vida sana, se controle, perfecto. Probablemente el dolor en el pecho no tiene importancia. Pero si ese paciente tiene factores de riesgo, es gordito, no se controla el colesterol, no va mucho al médico y le duele el pecho, yo debo pensar que puede ser algo cardíaco, debo ir al médico. Entonces, en la idea de la gente, lo minimiza. Y cuando viene acá, viene con un infarto ya instalado. Ha perdido tiempo. Ok. Doctor, ¿cómo es ese dolor en el corazón, ese dolor de pecho? Mire. ¿Cómo te oprime? El dolor es, el 80% se llama angina típica. Es un dolor en el centro del pecho. La gente abre la mano y se pone en el pecho y siente no dolor, sino opresión. Dice, me oprime el pecho. Es como si tuviera una pata de un elefante. Y eso lo puede quedar localizado o irradiarse a cuello, a brazo o a espalda. Se acompaña de, si el dolor es intenso, se pone pálido, se pone sudoroso, si el dolor es intenso, y en algunos casos el paciente también le falta el aire. Entonces el 80%
tiene síntomas clínicos típicos. Pero a veces la gente le duele solo la boca del estómago, solo un brazo o la espalda. Entonces no piensa que es corazón. Entonces, para uno hacer un discrimen, tiene que ver en qué población está hablando. Si yo hablo de un chico de 15, 20, 30, joven, 28 años y es sano, probablemente ese dolor sea muscular. Pero si hablamos de una persona que tiene arriba de 45 años y tiene factores de riesgo, o sea, tiene enfermedades, hipertenso, diabético, colesterol, yo debo pensar si ese paciente no tiene algo cardíaco. Entonces, si usted dice en la parte rural a lo mejor no puede irse porque está en el campo, porque no tiene movilización. A lo mejor uno piensa ahí. Pero una persona que vive acá nomás cerca, se da cuenta, dentro de la ciudad, ¿qué le cuesta irse? Entonces, eso es lo que vemos acá en el hospital, que llegan tarde, minimizan o piensa una cosa. Entonces, ese es un problema. Depende también la cobertura. Entonces, la gente que no tiene cobertura médica, no tiene seguro social, no tiene nada, puede acudir al hospital y se atiende. Una de las cosas de esa palabra sería concientizar a la gente en dos cosas. En una vida sana, comer, hacer actividad física. Y la segunda, concientizar que si tiene algún problema, no le cuesta nada ir al médico. Porque en el peor de los casos le va a decir, no te preocupes, no es nada. Pero la mayoría de la gente no se concientiza ni en un punto ni en otro punto. Entonces, sí, perdón. No, entonces eso es lo que yo decía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted ve cuántos infartan. Yo le diría, lógicamente hay una predominancia del hombre. El 80% de los infartos son hombres. ¿Por qué? Porque la mujer tiene estrógenos. Entonces, si el hombre se infarta alrededor de los 50, la mujer se infarta después de los 65 años. Y la explicación es que cuando pierde los estrógenos la mujer, tiene la misma posibilidad de infartarse que un varón. Pero una mujer que está menstruando, que tiene menos de 60 años, la posibilidad de tener un infarto es baja. ¿Se da cuenta? Entonces, eso lo beneficia. ¿Y por qué el estrógeno lo beneficia? Porque el estrógeno sube el colesterol bueno, el HDL. Entonces, si usted ve la población que hay en unidad coronaria, largamente en la sala predomina 80% varones, 20% mujeres. Entonces, la mujer, por ende, es muy fuerte. Claro, así es. Es fuerte, es una mujer fuerte. Y en el COVID también estamos viendo que la mujer es fuerte, ¿verdad, doctor? Es increíble. Exacto, es increíble. Es que mire, la mujer es una mujer fuerte y realmente no se puede decir que es el sexo débil. Es una mujer ahora y entonces en el COVID lo que más se contamina son los hombres, parece mentira. Usted podría decir machistamente porque los hombres trabajan más y las mujeres están en la casa, pero eso no es la realidad. La realidad es que la mujer se cuida más. Entonces usted tiene más chance de ver un hombre sin máscara que una mujer sin máscara. Esa es la realidad. Pero entonces eso no tiene que ver sino con la prevención. Pero yo digo en el momento de cursar la enfermedad, que se está viendo, ¿es más fuerte, más resistente? Sí, exactamente. La mujer es más resistente. Si bien se enferman por igual, usted ve que la tasa de varones que se muere es alta. Se aguanta, las mujeres se mueren, pero en menores proporciones. Entonces, por eso digo, pero hay muchas cosas que uno podría analizar al respecto. Entre ellos, que ya le digo, la mujer a veces se alimenta mucho mejor que el varón. ¿Se da cuenta? Se alimenta mejor que el varón, sabe elegir mejor las comidas, el varón come cualquier cosa, en cualquier rato. Entonces hay una diferencia inclusive hasta educacional que beneficia a la mujer. La mayoría de las mujeres se cuidan un poco más que el hombre ni se cuida de si lo que come o no come, la mujer por lo menos se cuida un poco más la figura. Entonces hay un sistema diferente y ya le digo, no una explicación machista, que decir, no, la mujer está en casa y no trabaja y el hombre sí es que está más expuesto. No, la mujer es más consciente. Toma en cuenta que la mujer es más madre. Ella está pendiente del hijo, si se puso la máscara, si salió, si se lava las manos, que el otro viene ahí. Tiene una opción de madre que lo cuida y la protege. Parece mentira. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es un punto de ayuda. La mujer es consciente y ayuda más al hombre. Y usted ve en los matrimonios, ¿quién está atrás de todo? La mujer. Claro, eso es cierto. Sí. Eso es cierto. Cuando una persona tiene una opresión en el corazón, en el pecho, ¿eso es siempre un signo de un infarto? No,
No. Por eso le digo, a usted le puede doler el pecho por muchas cosas, por una gripe, porque tose, porque se golpeó, porque hizo un mal esfuerzo. Lo que uno analiza es el grupo etario. Si es un grupo etario, significa que tiene menos de 35 años, hombre o mujer, la posibilidad de tener algo cardíaco es baja. Ya. Excepciones, si usa cocaína, si el tipo es un diabético severo, pero pasados los 45 años, en el hombre, eso debe abrirle la idea si es algo cardíaco. Entonces esto es como decirle, esa persona no trabaja, Ya. esa persona se reúne con malos amigos, esa persona anda fumando y cosas, y usted dice, este va a andar mal. Una cosa que usted va sumando puntos. En cambio, otra persona hace ejercicio, se cuida, ¿qué posibilidad tiene esa persona de enfermarse? Baja. ¿Por qué? Porque tiene una calidad de vida mucho mejor que el otro. Entonces, usted analiza el dolor de pecho, pero a su vez el grupo etario. Y si dentro de ese grupo etario analiza si además tiene lo que se llama comorbilidades. Claro. Si tiene más morbilidades, el problema es. Claro. Entonces, esa es la realidad. 20% de la población tiene presión alta. 20% de la población del mundo es diabética. 40%, 30-40% tiene colesterol alto. Entonces, usted fíjese. Entonces, usted va sumando. Entonces, si usted dice, tiene colesterol y presión alta, pero se controla bien, toma su pastillita, hace la dieta y va cada vez al médico, esa probabilidad de enfermedad es baja. Si el tipo dice, toma la pastilla, no se toma la presión, nunca va al médico, nunca se controla, y usted tiene esa población, es más proclive a tener problemas. Entonces, por eso le digo, uno analiza la parte epidemiológica para uno hablar del paciente. Claro. Doctor, yo le iba a preguntar sobre la presión alta. En este momento de COVID y de tanta tensión por todo, me imagino que eso se ha disparado, ¿no? Y eso, por supuesto, obviamente, por supuesto. Es un preámbulo para un infarto, ¿no? Es que mire, el asunto es así. Hay lo que se llama hipertensión de bata blanca o guardapolvo blanco, que es estrés. Yo en este momento le digo que su casa de la vecina se está incendiando. Ese estrés que pasa le va a hacer que suba la presión. ¿Eso es hipertensión? No, es una reacción emotiva y de estrés. Entonces, para definir un paciente hipertenso se necesitan varias tomas de presión alta en diferentes momentos. Ejemplo, el doctor Ayón mete la pata en un negocio y me estafa. Bueno, yo puedo decir, me engañaron, me mintieron. Siempre el doctor Ayón mete la pata. Tú dices, el doctor Ayón es bruto. Entonces, la tendencia es lo que marca. Entonces, usted ve a diario gente que va con presión alta, pero te dice, el negocio va mal, el camarón cayó, el banano está mal, entonces usted analiza si realmente es hipertenso, le hace tomas más seguidas, o le pone un aparato para medir de presión, un holter de presión. Pero la reacción de estrés es notable. Usted y yo, por ejemplo, le falla un invitado, se le sube la presión, ¿se da cuenta? Se subió la presión el otro día. Se le cae del audio, se le corta, es un problema. Entonces, uno ve tendencia. Entonces, en este momento que uno en particular ve en la consulta cardiológica, inclusive en telemedicina, la que más subió es la cardiológica. La que más subió. Porque el paciente a lo mejor deja ir al dermatólogo, deja ir al odontólogo, pero los problemas cardíacos, lo primero que te asusta es tener miedo. Entonces la consulta, tanto presencial como cuando era así por teléfono, telemedicina, la cardiológica subió espectacularmente. ¿Por qué? Por el estrés, taquicardia, palpitaciones, angustia, le falta el aire, se ahoga, no puede dormir, tiene insomnio. Es terrible. Entonces, ¿qué es lo que uno trata como médico, no como cardiólogo? Es decirle a esa persona, mira, relájate, hace deporte, come sano, y lo va tratando, porque tampoco la idea es llenarlo de pastillas, ni tampoco asustarlo. Entonces, no es el objetivo del médico llegarlo a ese punto de darle pastillita y todo el asunto, porque por último la pastilla no le calma la angustia. Claro, la angustia va a calmar cuando él tenga un poco mejor ingreso económico, cuando el tipo esté mejor. Fíjese lo que han hecho en Estados Unidos. Un gobernador dijo, ya no usen máscara. Y usted dice, es una locura. Y varios estados, si ustedes quieren dejar las máscaras, la máscara causa angustia, estrés,
la gente no va. Está bien que es una medida extrema, pero que ellos reflejan es que ellos quieren tratar de darle una cosa mejor. ¿Por qué ellos muchos han dejado las máscaras? Porque ellos tienen una población que se está vacunando en un volumen muy alto. Claro. Entonces, esa a lo mejor es la explicación. Es otra realidad, ¿no? Es otra Exacto. realidad. Entonces, como ellos están vacunando mucho más que lo que nosotros vacunamos, entonces ellos ya tratan de buscar. Pero lo que trata de buscar eso es calmar un poco la ansiedad y la angustia de tener máscara. Claro. Pero le digo, doctor, ¿ha habido alguna afectación a las personas que se han vacunado en relación al corazón? ¿Ha habido una afectación cardíaca por las vacunas que se han inoculado? No. Mire, el personal sanitario se está vacunando. Ayer yo tuve la suerte de vacunarme en la UES, como soy personal también de la Kennedy. ¿En serio? Lo felicito. Por eso le digo, porque el personal sanitario se está vacunando. ¡Qué belleza! Digamos, en tendencia. Pero la idea es, yo en personal, usted le pone vacuna y muchos experimentan ciertas molestias diferentes, pero es como una gripe, le duele el brazo, se siente mal un poco, pero son síntomas relacionados a la vacuna en sí, pero ninguno son malos, ni tampoco hay reacciones alérgicas, son raras, muy raras, yo no he visto. Entonces ya vacunaban bastante personal y no había nadie. Lo que yo conozco, raros han tenido algún tipo de molestia. Si usted me dice, ¿hay afectación por la vacuna del corazón? No. Sin embargo, un 11% del personal sanitario que ya se vacunaba rechazó la vacuna, médicos y enfermeros. Que no quieren vacunar. Exactamente, usted diría, exactamente, ayer conversando, me la den a mí. 11% rechazó vacuna, tanto médicos como enfermeras, 11% de ese personal que está vacunando ayer. Pero porque a veces son temores por gusto. La vacuna puede tener una reacción mala, como cualquiera, pero el porcentaje que eso sucede es extremadamente bajo. En cambio, ya digo, el beneficio de tener la vacuna es muy bueno, porque en realidad uno trata de retornar a su vida normal. El personal, como hay pocas vacunas por ahora, la idea es que se está vacunando el personal sanitario de las clínicas y de los hospitales, pero la idea es que eso se generaliza. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, igual que usted, tengo hijas, tengo familia, entonces yo quisiera que ellos también se vacunaran. Entonces lo que hay que buscar es a toda costa que el gobierno o el entrante aumente la cantidad de vacunas que se le da a la gente, porque si bien eso es una ayuda enorme. ¿Por qué? Porque usted de alguna manera está protegido. Ahora, cuando uno lo vacunan, los anticuerpos suben automáticamente. Entonces usted ve hoy, estaba viendo varios, en la cual usted vacunado tiene anticuerpos positivos en sangre, pero ese anticuerpo es el que lo protege a usted. ¿Cuánto durará la vacuna en el tiempo? Eso no sabe, si tiene que vacunarla al año, a los 2 años, para volver a tener, pero teóricamente a usted lo protege. Y todas las vacunas están en un orden más o menos 95% de efectividad. Entonces, en base a eso, yo le digo, la vacuna ojalá se generalice. El problema de nosotros es qué es lo que sucede. Los grandes países, Estados Unidos y Europa, han acaparado las vacunas. Entonces los países pequeños como el nuestro no tienen esa capacidad de conseguir. Y eso pasa en los anestésicos. Los anestésicos, el propofol, midazolam, que se usan para cirugía y todo ese asunto, escasean. ¿Por qué? Porque los grandes centros chupan la producción. Entonces esperemos que se calme un poco arriba y entonces puedan venir más cantidad de vacunas a nosotros, que es lo que diría ser lo ideal. ¿Y usted está en su primera dosis o en su segunda dosis? Primera dosis. Okay. Primera dosis. El hospital tiene órdenes en base a primera línea. Por ejemplo, yo no soy terapista ni soy enfermero en áreas intensivas y todo el asunto. Mi línea es segunda línea. Entonces uno tiene que seguir el orden que está establecido en los hospitales para irse vacunando poco a poco. ¿Usted ¿Usted invicto, doctor? ¿Nunca tuvo COVID? No, nunca. Gracias a Dios no he tenido ni mi familia. Sí he tenido muchos amigos que han tenido COVID y lamentablemente unos cuantos que yo conozco han muerto por COVID, porque ya le digo, el hecho de que sea viejito no indica que se va a morir más el viejito. Tengo amigos que son más jóvenes, mucho más jóvenes que yo, y ellos han fallecido. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente el personal sanitario tiene lo que se llama carga viral. Yo atiendo un paciente, pero no atiendo un paciente, atiendo 5, 6, 10, 8, 10 que vienen a consulta. Yo no sé de esos 10 si tiene 7 COVID, entonces
el constante constante contacto con ellos hace que su carga viral sea mucho más alta y por lo tanto ese personal está expuesto. Entonces, por eso que el personal sanitario ha sido primero, pero lógicamente como hay pocas hasta ahora, entonces se ha priorizado y por tanto, bueno, primero van los terapistas, las terapias respiratorias, enfermedades intensivas, después las áreas ya intermedias y así bajando hasta llegar a los otros. Pero yo aspiro, igual que usted y todos los demás que me escuchan, es que en un tiempo X, un par de meses, yo pueda decir, mira, vacunamos a todos. Vacuné a mi mamá, vacuné a mi hermano, a mis hijas, a mi mujer, porque eso es lo justo y correcto. Claro. Lo que pasa es que no hay suficientes cantidades y eso es una tristeza por el momento. No se disponen. Por suerte me parece bien esto que compren vacunas de varias opciones. La Sinovac, la Sputnik, ¿se aguanta? En Argentina entró la Sputnik, que es la que está así como la de AstraZeneca. Claro. Y la Sputnik tiene igual eficacia que la AstraZeneca. Ha demostrado, está publicado. Entonces ya le digo, no importa, entonces me da la vacuna A, B, C, D. Esa vacuna ha pasado por un filtro y que la han aprobado, entonces yo me vacuno. ¿Se da cuenta? Ninguna vacuna es 100%, pero si yo estoy vacunado, estoy mejor que no tener vacuna. Claro que sí, doctor. Yo no entiendo cómo la gente toma esa decisión, pero mucha gente, de hecho, muy pensante, muy inteligente, no se quiere vacunar. No sé qué animadversión tiene en contra de la vacuna, pero bueno, cada quien. Pero el problema de ese tema es que si hay mucha gente que no se quiere vacunar, no vamos a llegar a la inmunidad colectiva. Así que eso es un punto importante a tomar en cuenta. Sí. Sí, pero mire, los porcentajes de la gente que no se quiere vacunar, como le dije ayer, del grupo yo le digo, era un 10%, 10-11%. Yeah. La gran mayoría se quiere vacunar, la gran mayoría. Y toma en cuenta que el programa de gobierno no puede inmunizar el 100% de la población. No puede inmunizar. Entonces, que se vacune un 70-80% de la población de Ecuador, eso ya es bastante. Claro. Eso es bastante. Doctor, ya para finalizar, usted había hablado de las mascarillas, el estrés que daban. ¿Cuál es su recomendación para usar mascarillas sin que realmente te suba la presión arterial, mire, presión en el pecho, te desesperes? O sea, porque tiene que ver con tu estado anímico el usar esta mascarilla, ¿no? Sí, exacto. Es más, yo tengo varios pacientes jóvenes que tienen acné en la cara mucho, porque como transpira y el sudor le produce acné en la cara o molestia en los ojos, le irrita porque el aire va hacia arriba. Entonces yo le digo a los pacientes, mire, si usted no está cerca de nadie, usted tenga la mascarilla abajo. Si usted se acerca a alguien o está de cerca, se la pone la mascarilla. Cuando usted sale a hacer deportes, bicicleta, caminata, o sea, mascarilla abajo. En el momento que se le acerca a alguien, usted se acerca, se pone la mascarilla. Pero imagínese una persona corriendo con mascarilla, no tiene sentido. El CO2 que exhala lo vuelve a inhalar y se marea, le duele la cabeza. Entonces digamos que la mascarilla es para un contacto cercano. Pero si usted tiene una distancia prudencial y tiene más de 2 metros, a lo mejor usted no necesita tener la mascarilla puesta. Y si hace deporte, actividad física, eso le ayuda mucho. Yo mando mucho a los pacientes. Ten en cuenta que yo soy cardiólogo y tengo muchos pacientes con cirugía cardíaca, con infarto, con bypass, con stent. Entonces le digo, siga haciendo actividad física, le ayuda la parte física, le ayuda la parte emocional. Y le digo, tenga la máscara abajo. Si se le acerca a alguien, se le pone. Pero no tiene sentido hacerlo correr con la máscara puesta. No tiene sentido. Claro. No tiene sentido y el paciente, lo que lo han hecho, por temor lo que sea ahí, usted por ejemplo va en el auto. En el auto usted va con los vidrios cerrados, no necesita la máscara. Sí, es verdad. Si usted se acerca a alguien y tiene que bajar el vidrio, se pone la máscara. Claro. Pero hay gente que está dentro del auto con vidrios cerrados y con la máscara puesta. O sea, es absurdo. No tiene sentido eso. ¿Se da cuenta? Si usted está en un lugar y está lejos, no se la ponga. Claro, bueno, solamente que tengas COVID, ¿no? Tendrías que tener esa precaución de tener siempre la máscara puesta. Exacto, pero para que no contagiara al resto. Por ejemplo, mi hija ayer me dice, papá, mi compañera de trabajo tuvo COVID. Entonces ahora está encerrada en su cuarto y ella esperando a ver si desarrolla síntomas o no. Pero ya le digo, uno lo ve, entonces a ese caso sí. Mi compañera de trabajo nunca se sacó la mascarilla. No, es que el problema es como, por ejemplo, usted en la radio. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Como tiene continuidad, a lo mejor usted se saca la mascarilla en el trabajo. ¿Se acuerda? Porque asume que todos están sanos. Ella, la que estaba ahí, tuvo contacto con la persona y tuvo COVID positivo.
demostrado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que usted dice, ¿usted tiene mascarilla todo el día puesto? No, usted no la usa en su casa. Y en el trabajo, en muchas partes, usted se la quita. ¿Por qué? Porque le suda la cara, se siente mal. Entonces, usted busca teóricamente, está en un ambiente que teóricamente es sano, pero eso usted no lo sabe. Entonces, por eso le digo, es difícil el 100% de seguridad, pero si usted está en contacto con gente, yo le recomiendo que use la máscara. O sea, bueno, si está lejos, corriendo, haciendo actividad física, bueno, quítesela y después se la pone. Claro, no hay duda. Doctor, a mí siempre me llama la atención su tranquilidad. No crea, debería hablar con mi esposa, ella me dice que es un tipo ansioso. En los peores momentos de la pandemia que hablamos por teléfono, usted estaba totalmente ecuánime, tranquilo, tomando las cosas con calma. Creo que eso lo ha ayudado, pues, su profesión también, de ver tanta gente que se muere por un momento de vida, un momento de estrés y que no vale la pena. Hay un término de medicina que se llama quemado, burnout. El burnout se ve en áreas intensivas, en lo cual un médico ve que muere uno, muere otro, tiene impotencia de a lo mejor no poderlo haber salvado o ayudado, o siente en el fondo remordimiento porque a lo mejor podía haber hecho algo mejor que otro. Cuando yo tengo 32 años de médico graduado, cuando mi primer paciente se murió que estaba a cargo mío, yo sentí una depresión enorme, me sentí un tipo, ya le digo, yo decía incompetente porque se había muerto. Entonces uno tiene la idea y en el fondo el médico es un ser humano como tal. Entonces el burnout es cuando el médico ya tiene un grado así de que me importismo porque se siente tan abrumado que a lo mejor ya parece frío en el trato. Eso está mal también porque eso significa que el médico como que se ha hecho deshumanizado. Pero hay muchas situaciones que son difíciles, se da cuenta. Ver morir a un paciente no es agradable para nadie. Para el médico tampoco, pues que no es familiar. Y uno ve trabajando tanto, se murió, es terrible. Cuando fue la plena pandemia, estuve 2 meses encerrado porque en el hospital, la mitad del servicio de cardiología, enfermeros, médicos, cirujanos y mayoristas se enfermó. Fue terrible. Y entonces en un momento dado yo digo, ¿y qué va a hacer? Entonces me tuve que en un momento dado meter a la casa porque ya digo, no podía resistir ver gente, amiga, sufriendo en internado con oxígeno. Eso fue una época que me sentí muy mal, demasiado mal, y yo digo, no puedo resistir eso. Es como si usted se enferma su hija, su vecino, su tía. A usted le duele eso porque ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Por eso es que la gente ahora, uno le da pena que con tanto sacrificio que ha habido, con tanto muerto que ha habido, esté bailando sin máscara. ¿Se da cuenta? No tiene sentido. Entonces, yo digo, eso a uno le duele, porque ese cuando se enferma va a ir a un hospital. En este momento el hospital está casi al 100% de ocupación de camas. De las 800 camas, de las 800 camas. Es que ahora el hospital no tiene 800 camas, pero lo que pasa es que las áreas intensivas están casi a full, a tope. Entonces vienen los medios de publicidad a ver cuántas camas, de información, cuántas camas están ocupadas. Casi todos los lugares del país están ocupados un 90-95%. ¿Y con COVID? Con COVID. Por eso le digo, porque la gente a veces no toma conciencia. Entonces, en ese aspecto, la gente debe pensar que si bien el médico ya tiene más armas y sabe manejarlo mejor que al principio de la pandemia, esto no ha desaparecido. Yo espero que cuando se hayan más vacunas, eso va a bajar bastante, pero eso va a demorar meses. Entonces, ¿cuál es lo que era el punto este? Que en este momento que hay incertidumbre, angustia, ansiedad, los problemas cardíacos han aumentado, no por el COVID en sí directamente, sino por lo que conlleva el COVID. Así es. Yo tengo pacientes que han cerrado sus negocios, hoteles, restaurantes, ¿se da cuenta? Han cerrado. Entonces usted dice, ¿cómo hace ese hombre? O tenía una pequeña empresa y ahora no le puede pagar a la gente. Ese hombre está expuesto porque el COVID ha dañado su economía. Entonces usted ve, por ejemplo, la otra vez hablaba con un colegio, una gerente de un colegio, y me dice, doctor, 30% de la población estudiantil se ha cambiado el colegio, porque buscó un colegio con menor pensión, menor costo. Y usted ve eso y eso repercute. O le dice, mire, tuvimos que reducir la plantilla de profesores a un 40%. Wow. Es terrible. Hay colegios que no tienen una plataforma muy buena. Claro. ¿Se da cuenta? Pues, y entonces es un problema.
Entonces, los problemas cardíacos han aumentado, no por el COVID en sí, sino por las consecuencias económicas que el COVID ha producido. Así es. Doctor Gallego, muchísimas gracias. Me encanta poder estar siempre con usted. Siempre pues aprendemos de todo lo que usted nos cuenta. Un abrazo, mi querido doctor. Siempre se lo quiere muchísimo. ¡Mua! Muchísimas gracias. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Consorcio Urbaceo, Nature's Garden, UTEC, Paul Rivet, Produbanco, Banco del Pacífico, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui y Villes. Que vuelvan los besos, las risas, las voces,